El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates con Ricardo Sosa, que se transmite por Canal 67 en señal abierta de televisión a nivel nacional y las principales cableras Tigo y Claro a nivel nacional y nuestra plataforma de redes sociales. En esta oportunidad es un privilegio presentar al periodista especializado Roberto Valencia, quien tiene una larga trayectoria en investigación periodística, en violencia homicida y en lo que es el tema de pandillas a nivel de El Salvador y del Triángulo Norte. Lo hemos invitado en esta oportunidad para hacer un balance de cierre de la violencia homicida sobre el año 2019, cuáles son las tasas, cuáles son los departamentos, los municipios más violentos de acuerdo a las cifras oficiales de la Comisión Tripartita conformada por la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal. Roberto, muchas gracias. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Ricardo. Es un placer estar aquí contigo de nuevo. Muy interesante las cifras, los datos con los cuales tú alimentas diariamente tus redes sociales y que permiten tomarle el pulso a diario a la violencia homicida en el país. Es importante esta trayectoria porque hay que conocer los ciclos de la violencia homicida, tanto del siglo anterior como del presente siglo. ¿Cuáles son los hallazgos principales de cierre a falta de la consolidación de la tripartita para el mes de diciembre? Pero ya tenemos datos que muy difícilmente van a variar. Sí. De hecho, un día de estos les tocará reunirse ya y darnos ya el que se conoce como el dato país para 2019. Por el comportamiento que han tenido los 11 meses ya homologados por las tres instituciones, recordemos, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil e Instituto de Medicina Legal, en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2019 va a estar en torno a 36, ligeramente por debajo de 36. 36, para que los oyentes que no están tan familiarizados no comprendan un poquito qué significa ese 36, 36 todavía nos convierte en una de las sociedades más violentas del mundo. A pesar del comportamiento positivo que ha tenido la violencia homicida en El Salvador en 2019, seguimos siendo una de las sociedades más violentas del continente y del mundo. Dicho esto, ese 36 supone la tasa más baja desde que finalizaron los acuerdos de paz. Los años anteriores que habían con los que se estuvo rondando esa cifra, es decir, que se estuvo en torno a 35, 40, son 2002, 2003 y los años de la tregua, 2012 y 2013. Los años en los que la tregua, este proceso que se conoció como la tregua, está, digamos, en su plenitud, porque yo considero que 2014 también es un año tregua, pero bueno, sería hilar demasiado fino. 2019 va a quedar para los anales de la historia, como les gusta decir a algunos, como el año menos violento, si se quiere ver así, desde que finalizó la guerra civil salvadoreña. Eso, a pesar de que, repito, de que seguimos siendo una de las sociedades más violentas del mundo, no es poca cosa. ¿Por qué? Porque esos 36 son muchos si comparamos con los 10 homicidios por 100.000 habitantes que Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas, establece para catalogar que una sociedad tiene un problema que ellos llaman de epidemia de violencia. O sea, a partir de 10 homicidios por 100.000 habitantes ya se puede hablar de epidemia de violencia en tal país, en tal región, en tal ciudad, en tal sociedad. Nosotros tenemos 36, pero en 2015, hace apenas 4 años, teníamos 103 homicidios
por cada 100.000 habitantes. Es decir, el país ha logrado rebajar a un tercio prácticamente la cifra de los números de violencia homicida que tenía hace apenas 4 años. Roberto, el 31 de mayo del 2019 el promedio de homicidios diarios era de 9.2, que fue el mismo promedio de la violencia homicida para todo el año 2018. Luego, el 1 de junio, recibe el mandato constitucional el presidente Nayib Bukele, y tan pronto como en el mismo mes de junio, en su primer mes de mandato, de 9.2 pasamos a 7.7, y luego han sido la palabra que más ha estado en la mente de los salvadoreños y de los funcionarios ha sido mes histórico. Y esto hace que el diciembre 2019 sí se convierta en el mes menos violento de lo que tú nos has hecho del siglo, pero también del gobierno del presidente Bukele. ¿A qué atribuyes tú este quiebre? Porque estamos hablando de un quiebre anual, mensual y diario. Sí, esa es la pregunta del millón, pero conviene subrayar, porque todavía hay debates abiertos, hay gente que no sé si es desde la ignorancia o desde la malicia, pero está pretendiendo, sigue pretendiendo amortiguar, o no sé qué palabra usar, como minimizar el hecho de la reducción en la violencia homicida. Eso es una sensación que se tiene claramente, apenas uno pone algo en redes sociales, hay un montón de gente que todavía no cree que ese descenso sea real. Y se agarran a 100.000 factores, al tema de los desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que por cómo es el sistema de conteo en este país, en el que forman parte 3 instituciones adscritas a entidades completamente independientes, como es Medicina Legal, que depende del Poder Judicial, Fiscalía, que es el Ministerio Público, y la PNC, que es la única de las 3 que forma parte del Ejecutivo, que forma parte del Gobierno. Es muy difícil, imposible nada en la vida, pero es muy difícil que estas 3 instituciones se pongan de acuerdo en ese proceso de homologación que ocurre 15, 20, 25 días después de haber finalizado un mes, cuando cada uno de los representantes de esas 3 instituciones llegan y se reúnen. Eso se hace todos los meses y llevan sus números. Nosotros hemos contado tantos, eso dice la Fiscalía, eso dice Medicina Legal, eso dice el representante de la Policía, y van acordando, este tienes tú, este yo no tengo, y sale el dato país. Es importante, creo yo, que como sociedad tengamos cierta confianza en este sistema de conteo, porque los que hemos tenido oportunidad de conocer y de viajar y de ver este tipo de temáticas en otros países de la región, de toda América Latina, el sistema de conteo de El Salvador es muy bueno. O sea, parece que a veces no estamos acostumbrados a relacionar la palabra El Salvador, las 2 palabras El Salvador con excelencia, con buenas prácticas. Pero es, y ya desde mi humilde opinión de llevar años monitoreando esto, creo que es un sistema confiable, esa es la palabra que diría, es un sistema confiable. Dicho esto, o sea, todo este rollo es para explicitar que creo que no hay que poner en cuestión que ha habido un descenso. Luego, si quieres, entramos en el tema de los desaparecidos. O sea, no hay que poner en cuestión que ha habido un descenso real en las cifras de violencia homicida. La pregunta clave es la que me planteabas y entro a responder ahorita, que, como decía, es la pregunta del millón. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué cuando asume el actual presidente las riendas del Ejecutivo en el 1 de junio del 2019, salvo ese mes de junio que el descenso fue más moderado, que se situó entre 7, 8 homicidios al día, descenso respecto a lo que veníamos, pero más moderado? Luego hemos entrado en una línea muy estable, hasta extrañamente estable, en torno a los 4 o 5 homicidios los 6 meses restantes del año, de julio a diciembre, y el comportamiento en lo que va de mes de enero del 2020 es muy similar. Estamos ahora mismo promediando 4 homicidios
a pesar del repunte mínimo que hubo hace unos días, estamos también en esa misma tendencia. Decía, la pregunta del millón, yo no tengo respuestas a esa pregunta, creo que nadie la tiene, y yo desconfiaría de la gente que da unas respuestas o que hace unas interpretaciones muy sonoras, muy rotundas, algunas he leído, muy rotundas, algunas he leído por ahí, que hablan inequívocamente de que hay una tregua, o inequívocamente de lo contrario, que el plan, el control territorial es tan eficaz que es la causa única de este descenso. Agarrando esos dos extremos, yo creo que hay razones más que suficientes para desconfiar de esas hipótesis. Yo no creo, o sea, no tengo la respuesta, tengo algunas hipótesis, pero creo que hay elementos más que suficientes para descartar tanto que esto se trata de una tregua similar a la que el país vivió entre 2012 y 2014-15, es decir, una negociación bajo la mesa entre los liderazgos de los principales pandillas, de los principales grupos criminales y el gobierno, que quiso vendérnoslo como que estaban haciendo una labor de mediación, pero no, estaban involucrados, había unos compromisos muy explícitos. Ese escenario, pues, de una tregua 2.0 se está manejando en algunos sectores, yo creo que analizándolo no tiene sustento, yo no veo elementos para que eso se pueda afirmar categóricamente, como están haciendo algunos actores, pero ellos deberían explicar por qué, actores y actrices. Y el otro escenario, atribuir este descenso al plan control territorial, a mí también me parece muy, muy débil. ¿Por qué? Porque en esencia el plan control territorial, que es muy amplio, que hay fases que todavía de las que ni hemos oído hablar, ni siquiera el nombre de algunas de esas fases, pero lo que se ha aplicado hasta ahora sigue siendo, perdón el lugar común, pero más de lo mismo. O sea, las estrategias que desde el Ejecutivo se han realizado, en las que creo yo que la voz cantante la llevan dos instituciones, Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, yo no veo gran diferencia, veo algunos matices, algunos ajustes, pero no veo gran diferencia con lo que se venía haciendo hasta el 31 de mayo del 2019. Entonces, esa es la idea, creo yo, que siendo preciso, porque supongo que aquí uno puede venir y hablar y decir ideas que no tengan sustento. Yo intento no ser de ese club. Lo que para mí tiene sustento es esto que acabo de decir, que tanto la idea de que el plan control territorial es lo que responde o lo que explica el descenso, o la otra idea de que hay una tregua, para mí una y otra no tienen sustento. Roberto, en esa posible hipótesis que manejan principalmente los detractores políticos del presidente Bukele, que dicho sea de paso son personas mediáticas, pero que no investigan, que no van a la fuente, que no están en el territorio, que no tienen ningún tipo de experticia, pero que es fácil mirar una entrevista en la mañana o en la noche y luego repetir lo que otro está diciendo. En el contexto del proceso de pacificación conocido como tregua entre el 2012 y el 2013, hay un componente fundamental. El exfiscal general de la República de ese momento, Luis Martínez, que se encuentra condenado en el sector 9 del penal La Esperanza, estaba en acuerdo con el gobierno de ese momento, y por lo cual dentro de otros procesos él decía que la tregua era maldita, que la tregua era bastarda, pero finalmente él estaba manejando el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía, sin investigar y sin procesar ese proceso denominado de pacificación, que dicho sea de paso no era delito tampoco en ese momento. Comprando esa posible hipótesis de los detractores del presidente Bukele y que no tiene sustento técnico, académico, científico, afirmar que existe una tregua light, una tregua 2.0 en este momento, sería afirmar per se que el fiscal general de la República
que la Fiscalía, con todo su aparataje, también no está haciendo nada, o está disimulando, o no se entera a través de los mecanismos de inteligencia que esto pudiera estarse desarrollando en el terreno. Sí, o sea, esa idea, a ver, entre 2012 y 2020, que estamos en la actualidad, ocurrió un hecho que cambió radicalmente cualquier consideración sobre diálogos posibles con estos grupos criminales, y es la resolución de la Sala de lo Constitucional, que establece que eso es, que los integrantes de las maras o pandillas son terroristas, los grupos son grupos terroristas, y quien dialogue con ellos es una actitud, es una situación que amerita ser perseguida, en este caso por la Fiscalía, hablando de nuestro país. Eso no ocurría en 2012, como bien apuntás, y claro, cae todo por su propio peso. Si ahorita estuviera ocurriendo algo así, a mí se me ocurren dos escenarios: que tuviéramos una Fiscalía muy débil y incapaz de monitorear y de percatarse de que eso está ocurriendo, o una que lo sabe pero que está coludida de alguna manera con el gobierno, una idea que cuesta de digerir un poco, porque todos sabemos el origen político del actual fiscal general, el señor Melara, que era amigo personal del candidato Carlos Calleja de Arena. Entonces ya es una juntura un tanto extraña y forzada presuponer que hay algún tipo de connivencia de la Fiscalía hacia esas hipotéticas, para mí inexistentes, pero como hipótesis pues hay gente que lo sostiene, conversaciones que se están desarrollando entre voceros de estos grupos delincuenciales, de la Mara Salvatrucha, del Barrio 18 Sureños, Barrio 18 Revolucionarios, y autoridades gubernamentales. O sea, podemos seguir ahondando en esto, pero a mí en realidad, como es algo sobre lo que yo no tengo certeza alguna, creo que nadie puede tener certeza, porque también sería una cuestión que incluso con indicios poco sólidos, pero indicios, ya estaría aireado. Y tengamos en cuenta también que una decisión de este tipo, esto no es como, no sé, me remito a una imagen de la Guerra Fría que tenían el teléfono rojo los líderes de la Unión Soviética y Estados Unidos, y que es lo que se hablaba ahí, pues se enteraban ellos, y en todo caso su círculo cercanísimo de asesores, ¿no? Una decisión de este tipo contemplaría que los 60.000 pandilleros activos que se estima que existen en este país, 40.000 en libertad y unos 20.000, haciendo números gruesos, encarcelados, tendrían que haber recibido una orden de calmarse, y eso eso lo conoceríamos. O sea, es demasiado masivo como para que una orden de ese tipo, es decir, un lineamiento claro de calmarse a cambio de, tirado desde los liderazgos de las principales pandillas, creo yo que nos habríamos enterado, bien desde el periodismo, bien desde la academia, bien desde cualquiera que en su colonia lo viera, cualquier agente de policía que se entera. Hoy cualquiera tiene su cuenta de Twitter y puede compartir sus opiniones, sus interpretaciones, y si tuviera sustento, pues una foto, un video, algo que ilustrara eso. Como nada de eso ha ocurrido, al menos que yo sepa, creo que es dar vueltas a un argumento que a día de hoy no tiene asidero. Y en ese sentido, Roberto, hemos analizado la parte de la independencia de las tres instituciones, de la tripartita, la función de la Fiscalía General de la República, que no podría estar convalidando un acuerdo o una negociación con grupos terroristas, y un componente fundamental. Sería también esta hipótesis, esta posible hipótesis, nos llevaría a pensar que los periodistas investigadores, que algunos medios que están claramente identificados en función de la verdad, en función de hacer el reporteo, de ir al territorio, de contrastar las fuentes, sería como que en estos 7 meses están de vacaciones y no están haciendo su trabajo.
Sí, sí, es un ingrediente más. De hecho, hay determinados medios que tienen una actitud muy hostil hacia el trabajo que se está haciendo en materia de seguridad, sobre el que también se puede buscar un montón de peros. Yo, lejos de mis intenciones es servir aquí de vocero de lo que está haciendo este gobierno. Yo creo que hay muchas cuestiones que son muy discutibles y muchos pasos que se están dando, pero el hecho es que desde el periodismo, como bien apuntas, tampoco se está teniendo esa serie nos están presentando esos indicios que al menos nos permitan tener una duda razonable de que exista un diálogo ya abierto, de que haya una serie de reuniones entre voceros o delegados o emisarios, como el nombre que queramos darle, del actual gobierno, y las voces cantantes en la libre, como dicen ellos, de estas estructuras delincuenciales. Yo creo que ahí, y hablando desde mi gremio, desde el gremio periodístico, hay un montón de colegas que hoy les gustaría firmar esa nota. Exclusiva. Ajá. Y que estarían dispuestos a echarse el tirito, como decía aquel, con indicios, con pocos indicios. Por supuesto, Roberto. Pero eso no ha pasado. Nadie, ningún medio, ningún periodista, investigador, se guardaría y esperaría, voy a esperar 3, 4 meses más para reventar la nota. Sí, ya digo, un elemento incuestionable sería que hubiera unas reuniones, al margen de conocer lo que se haya hablado al detalle en esas reuniones, pero eso ya sería un indicio importante, si estuviéramos documentado, y ten en cuenta que muchas de las reuniones que sucedieron durante la tregua anterior, salieron a la luz pública porque fueron filmadas, fueron grabadas. Hoy no hace falta, o sea, es tan sencillo grabar algo, un audio, un video, que no fueron tan hábiles los miembros de las pandillas que tenían lapiceros, videocámaras, celulares, tenían hasta 3 o 4 modalidades de grabación con los políticos. Así que importante esta primera aproximación con el periodista Roberto Valencia, con quien hemos hecho este esbozo de cómo cerró el año 2019 en materia de violencia homicida. Hemos explorado las posibles hipótesis que se han manejado en torno a la reducción de esta violencia homicida, y también el enfoque periodístico, cómo se desarrolla el periodismo de investigación, y que si existieran indicios o elementos precisos para confirmar una posible tregua o negociación o acuerdo con las pandillas o con las estructuras criminales, debería de existir suficiente evidencia empírica, periodística y de data que pudiera confirmar esta nota. Regresamos después de este corte comercial. Roberto Valencia es mi invitado en esta oportunidad, periodista, investigador, especializado en violencia homicida, feminicida, pandillas, crimen organizado del Triángulo Norte y de los más reconocidos en América Latina, haciendo un balance del año 2019 y qué pueden ser las perspectivas y el panorama de cara al año 2020. Roberto, en este análisis de datos, en este juego de fórmulas y de tasas, ¿cuáles han sido los hallazgos principales en cuanto a los departamentos y los municipios que tuvieron mejor y peor comportamiento? Sí, o sea, yo tengo pendiente de hacer todavía un análisis más pormenorizado, más detallado, pero ya me entretuve, estamos a día 15, a hacer un análisis, primer análisis, uno más básico, pero creo que ya salieron algunos hallazgos que yo juzgo interesantes. El descenso en 2019 respecto a 2018 fue generalizado en todos los departamentos del país. Las ciudades, a mí me gusta poner más la lupa en los municipios
en dos categorías, arriba de 20.000 habitantes y arriba de 50.000. ¿Por qué? Porque un municipio de 1.000 habitantes, si hay un homicidio, te cambia, o sea, al hacer la tasa por 100.000 habitantes, eso, de hecho hay bastantes, hay una escuela que plantean que eso no se debe hacer. Yo lo hago igualmente, pero me gusta circunscribir los análisis a municipios más populosos. Tengo dos varas de medir, arriba de 20.000 y arriba de 50.000, que es el que más uso. Todos los meses publico una tabla de la evolución que tienen los municipios arriba de 50.000 habitantes, donde no están todas las cabeceras departamentales. Hay varias cabeceras que no llegan a 50.000, La Unión, Chalatenango, alguna más por ahí. En esos municipios, o sea, entre esos 32 municipios, 32 es la cifra, arriba de 100.000 habitantes, hay un comportamiento disparejo. Los municipios que tienen mayores tasas de violencia homicida en 2019 son Nahuizalco, Quesaltepeque, San Salvador, San Pedro Perulapán, y son, a pesar del descenso, que tienen un notable descenso respecto a los años anteriores, son municipios que han estado encabezando esos listados con cifras más altas, pero o sea, no son desconocidos a la década anterior. Ajá. El único del que amerita una explicación más concienzuda es San Salvador. San Salvador, por ser la capital de la República, por ser el municipio más importante del área metropolitana de San Salvador, que es el conglomerado poblacional más importante del país, inequívocamente, más de 2 millones de habitantes, San Salvador está siempre y va a estarlo siempre muy arriba en esos listados. ¿Por qué? Porque la población de San Salvador oficialmente es, este año 2020 está fijada en 209.000 habitantes. Eso es lo que la DIGESTIC estima que tiene de población San Salvador, la capital. Me refiero únicamente a la capital, ya, o sea, excluyo mexicanos porque es un municipio independiente, Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, me refiero solo a San Salvador. Ni siquiera es el municipio más poblado de la República. Tiene más población San Miguel, tiene más población Santa Ana y tiene más población Soyapango. Y la población de San Salvador, yo creo que esta es una idea que a veces yo sé que le choca a la gente, decrece cada año, según las estimaciones oficiales. Es decir, desde 2019 al 2020 hemos perdido 10.000 habitantes en San Salvador. Eso pues son las estimaciones oficiales a las que nos atenemos para hacer los cálculos. A mí sí que me cuadra, porque uno ve que un montón de áreas residenciales de la capital están dejando de ser residenciales y se están convirtiendo en zona comercial. Comerciales o de servicio. Esta casa, seguramente, donde estamos aquí ahora, cerca del Estadio Mágico González, algún día estuvo habitada y ahora mismo no. Pero seguramente por esta casa, por estos estudios, viene un montón de gente, y mucha de esa gente ni siquiera será residente en San Salvador. ¿A dónde quiero llegar? En San Salvador por San Salvador pasa y trabaja y vive y está, no vive, y está, vive, pero vive en el sentido más amplio, no de residir, muchísimo más gente de la que reside. Entonces eso, las cifras de homicidios están más en sintonía con toda esa actividad que tiene San Salvador. Por eso mismo, a pesar de que yo no considero, ya desde la vivencia, yo vivo en San Salvador, que esta sea una ciudad más peligrosa que Soyapango, los indicadores de violencia homicida de San Salvador son, a día de hoy, casi 4 veces más altos que los de Soyapango. Pero es por todo esto que estoy tratando de explicar. Son ya las interioridades. Y me preguntabas por el comportamiento del año. Hice invertí estos minutillos para hablar en los de mejor comportamiento. Los de mejor comportamiento, y por la parte baja de la tabla está un caso que, bueno, un día un poco extraño, porque ayer hubo un doble homicidio en este municipio que voy a citar, que es Metapán. Ayer se reportó una balacera con AK-47 en
un vehículo que iba hacia la frontera de Anguiatú y se informó oficialmente, la policía informó de dos personas fallecidas. Pero Metapán, que es donde ocurrió esto ayer, en 2019 es un municipio que de hecho el único municipio de los que tienen más de 50.000 habitantes que está por debajo de los estándares de Naciones Unidas. Es decir, en Metapán no hay epidemia de violencia, se podría decir. Es un municipio que tiene en torno a 65.000 habitantes, muy extenso. Los que hayan visitado, pues el casco urbano no es tan grande, pero tiene muchos cantones muy poblados. Y también de la parte baja, por lo extraño, está Tonacatepeque, que pasa con lo mismo, el pueblito Tonacatepeque no es tan grande, pero claro, más de la mitad de todo ese conglomerado urbano que llamamos las Altavistas pertenecen a Tonacatepeque. Es un municipio muy poblado, va en torno a los 200.000 habitantes. Bueno, de hecho, Altavista es la colonia más grande de Centroamérica. Y no me extraña, pero la comparten 4 municipios, por eso digo que buena parte cae en Tonacatepeque, pero Altavista, hay parte de Altavista que está en San Martín, parte que está en Soyapango y parte que queda en esquinita también. Y en Ilopango es el cuarto. Entiendo, porque yo fui hace muchos años editor de una sección en la prensa gráfica que se llamaba Gran San Salvador, que veíamos mucho los temas metropolitanos y recuerdo la incidencia que tenía la Altavista. Tonacatepeque está entre los alumnos bien portados, si queremos ver así, los que han salido, tienen un año, presentan unas cifras de violencia homicida en 2019 positivas. Soyapango, y en Soyapango se da algo que daría para investigar más. Soyapango ha tenido un comportamiento muy bueno en todo el año para lo que es Soyapango, en especial para el estigma que tiene. Soyapango, Soyabrón, Soyajebo, los sobrenombres que la población le ha dado. Soyapánico. Pero la reducción es muchísimo más drástica aquí sí desde el 1 de junio. O sea, Soyapango es un municipio que desde el 1 de junio está por debajo también de los indicadores que Naciones Unidas establece para catalogar como que un lugar, como una ciudad de este tamaño, de 284.000 habitantes, tiene epidemia de violencia. Es decir, en Soyapango no están en epidemia de violencia, al menos desde, si la queremos llamar así, la era Bukele, desde el 1 de junio. Y bueno, esos son los Santa Tecla está también bajo, de hecho está en el balance de año, de todo el año 2019, se lleva unas décimas muy poquito con Soyapango, pero el contraste, porque de hecho esto hasta un pique entre estas dos ciudades, de que una es muy fresa, dicen, y la otra es más calle, ¿no? Pero en el comportamiento de las cifras de violencia homicida, la verdad es que es muy pareja la situación. Y eso es un poquito así a grandes rasgos el comportamiento en el año 2019. Yo sí creo, o sea, a ver cómo os digo lo que voy a decir ahora. El cambio de gobierno no tiene que ser un punto de quiebre. Hay lectores que lo piden por las peculiaridades de este cambio de gobierno y de esta administración que empezó el 1 de junio. Pero parece que de alguna manera hay hasta un reclamo popular de que se comience a medir todo a partir del 1 de junio como si fuera, no sé, el año cero. Un antes y un después. Ajá. Yo no soy muy partidario, o sea, los periodos en términos de la violencia homicida no es tan, en principio, tan relevante un cambio de administración como para poner, digamos, los contadores a cero, pero sí que creo que se debe hacer ese ejercicio. Yo lo he hecho de manera somera y salieron algunas de estas sorpresas, como que Soyapango es el municipio más calmado, y en el otro terreno salió una situación bastante complicada en Sonsonate. En la cabecera departamental de Sonsonate ha pasado lo contrario. Es de los pocos lugares que durante la administración Bukele han aumentado las cifras de violencia homicida. Claro, este trabajo de escritorio, que es de ver las cifras, que se tiene que hacer, que es indispensable hacerlo, yo como periodista no considero que está finalizado hasta que se va al terreno, hasta que voy yo al terreno, y no es nomás a una visita turística.
yo, o sea, entre las cuestiones que quiero hacer este año es ir como ya he hecho otros años anteriores, es ir a varios de estos municipios que presentan ciertas peculiaridades e ir a buscar el por qué estas cuestiones que se ven en tablas estadísticas, en tablas Excel, están ocurriendo. Y eso, no nos engañemos, eso, para saber eso y para tener esas respuestas hay que ir a hablar con la gente, hablar con los actores locales, invertir el tiempo que sea necesario. Por eso es tan importante el periodismo pausado, el periodismo de investigación, el periodismo que se toma esos tiempos para intentar comprender. Y ese intento de comprensión es el que, de alguna manera, al menos yo lo creo con firmeza, como periodista, sirve a la sociedad, sirve para que otros actores, no solo el gobierno, también universidades, ONGs, tomen decisiones, pero sobre conocimientos que pueden empezar en una computadora, analizando unas bases de datos, pero que tienen que complementarse, bajo mi punto de vista, sí o sí, con trabajo de campo. ¿Qué es lo que más te sorprende de la violencia homicida al cierre del 2019? ¿Es Soyapango o es el comportamiento de Sonsonate? ¿Qué te deja el 2019? Me preguntas ahora, después de apenas unos días después de haber hecho este pequeño ejercicio, y sí que me llamó mucho la atención lo de Sonsonate, y por inesperado, pues ahora en caliente te diría que lo de Sonsonate. Soyapango yo ya saqué una crónica ligera. Yo suelo diferenciar entre las crónicas con todo el amplio sentido de la palabra y unas que son de visitas más cortas, pero bueno, ya hice ese ejercicio, creo que salió publicado en septiembre o en octubre, que se llamaba precisamente la crónica Soyapango ya no es Soyabronx. Se publicó en El Faro. Ahí ya daba, porque esto empezó a ocurrir en mayo y ya había indicios muy sólidos de que la violencia homicida, el número de cadáveres que las autoridades recogían de este municipio había caído drásticamente. Claro, en esa crónica también está, porque yo fui allí, yo hablé con taxistas, hablé con negocios de delivery, para ver a qué colonias llegaban, a cuáles no, a ver si había cambios en ese sentido, y en esencia nada había cambiado. O sea, los taxistas siguen sin ir a un montón de colonias, siguen pagando renta. Esas cuestiones no cambian tan rápidamente como puede cambiar un indicador de violencia homicida. Pero bueno, todo esto es para redundar en esa idea de que hay que hacer siempre ese trabajo de campo para ver, para confirmar o para trabajar o para detallar esos hallazgos. Me sorprendió mucho, y me sorprendió otro apunte al que yo le doy seguimiento ya desde hace un par de años, que es una visión con enfoque de género, y intentar ver los diferentes comportamientos que tiene la violencia homicida cuando es aplicada sobre hombres y sobre mujeres. En 2019, las cifras de mujeres asesinadas, de homicidios de mujeres, porque no es lo mismo que feminicidio, han caído también. De hecho, han caído más que las de hombres. Creo que hasta noviembre, no miento, hasta diciembre, creo que habían caído un 41% los Sí, de hecho se cierra preliminarmente con 228 asesinatos de mujeres. Cuando hemos estado con años de 500 y 600. 485 en el 2018. Pero si nos vamos a 2015 y 16, ahí, pues con las cifras de todo el país estaban altísimas. Normalmente los asesinatos de mujeres normalmente oscilan entre el 9 y el 12% del total de la violencia homicida. Ajá. Claro, los años que tenemos 6.600, como ocurrió en homicidios, pues ese 8 o 10% es una cifra mucho más alta que el año que cerramos con 2.300, 2.400, como hemos estado en 2019. Creo que conviene gastar un par de minutitos para explicar esa diferencia entre feminicidio y el homicidio de una mujer. ¿Te parece que lo hagamos después del corte? Claro que sí. En este momento vamos al informativo de la Fiscalía General de la República, y en esta oportunidad presentamos el balance, el video oficial del doctor Raúl Melara, fiscal general de la República, quien hace un resumen
ejecutivo sobre sus primeros 365 días del año al frente de la Fiscalía General de la República. Corre video. Iniciamos un camino difícil, lleno de muchos retos. Lo acepté, sabiendo que los salvadoreños necesitan respuestas a sus problemas. Como fiscal general, mi prioridad es salvar vidas. Uno de los grandes dramas humanos son las personas desaparecidas. Y nunca antes en la historia de la Fiscalía se habían dado soluciones reales a este problema. Por eso creamos la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, sumando esfuerzos con otras instituciones para que cada familia tenga la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Unimos fuerzas para luchar contra la violencia hacia la mujer, niños y grupos vulnerables que sufren maltrato físico y psicológico. Estoy comprometido en la lucha contra la corrupción, problema histórico que impidió que los salvadoreños tengamos el país que merecemos. Hemos recuperado más de 90 millones de dólares. Se condenaron a más de 10,000 delincuentes y se atendieron a más de 100,000 víctimas. Todo esto a pesar de los escasos recursos asignados. Gracias a cada salvadoreño que confía en la Fiscalía, a los fiscales por su trabajo y a los cooperantes por creer en nuestros proyectos. Mi compromiso es hacer de la Fiscalía una institución que haga cumplir la ley y que la justicia se aplique a todos por igual. Hagamos del 2020 el año de justicia para todos, porque cada persona cuenta. Me encuentro con Roberto Valencia, periodista especializado en violencia, pandillas, crimen organizado, desarrollando un balance de la violencia homicida y feminicida del año 2019. Ya revisamos los municipios y los departamentos con mayor violencia homicida, hicimos una rápida reflexión sobre los asesinatos de mujer. Y precisamente, Roberto, tú querías añadir la diferencia entre asesinato de mujer y feminicidio. Sí, de hecho el concepto feminicidio es uno de los logros del movimiento feminista, de lograr que no solo socialmente, jurídicamente también se reconozca que el homicidio de una mujer por su condición de ser mujer, generalmente a manos de sus parejas o exparejas, es un delito especialmente grave, igual que lo es matar al propio hijo. O sea, ya hay una serie de homicidios que ameritan una mayor condena, y el feminicidio es uno de estos casos, y a mí me parece muy bien, y eso es uno de los logros de la lucha feminista en general. Pero claro, ahí está el matiz. Los feminicidios son aquellos homicidios de mujeres en los que la condición de ser mujer es la causa. Si en un asalto a un bus hay una balacera y se agarran y una bala le cae a una mujer y fallece, ese no es un feminicidio técnicamente, es un homicidio igual de doloroso para la familia. O sea, no cambia, el drama no cambia, pero jurídicamente y socialmente, me atrevería a decir yo, creo yo que está bien que los diferenciemos y que llevemos esas cuentas diferenciadas, valga la redundancia, para que se pueda corregir y primero se mida bien el tamaño de ese problema social que es el de la violencia machista, y que se pueda diferenciar claramente de otro tipo de homicidios. Y otro ejemplo, si una mujer mata a otra mujer, eso tampoco es un feminicidio, porque no es en estas condiciones de relación de pareja o de expareja. Creo que es un matiz importante. Claro, ese matiz conlleva a que las cifras de feminicidios hay que agarrarlas un poco más con pinzas, porque de alguna manera hay que establecer qué asesinato de una mujer es un feminicidio y cuál no. Algunas veces está muy clara, en otras no tanto. Y eso solo lo va a determinar el juez o la jueza. Ajá. Ya en el momento de la audiencia. Y en un país en el que muchísimos de los homicidios no llegan a
a una sentencia judicial, pues es ponernos un poquito pues en ese escenario de no tener las cifras tan al día o tan frescas o tan válidas. Pero bueno, creo yo que es bueno saber a medir el problema, que tan pesado es el problema. Yo no tengo la más mínima duda de que la violencia machista en este país es uno de los gravísimos problemas que tenemos como sociedad, pero creo yo que porque a veces se cometen ciertas ligerezas incluso dentro de grupos feministas a la hora de equiparar y de considerar que los homicidios de mujeres, los asesinatos de mujeres, todos son feminicidios. Yo he visto un montón de reportes, un montón de testimonios que agarran la cifra y lo presentan automáticamente, la cifra de mujeres asesinadas, y los presentan como feminicidio. Eso para mí, y creo que para cualquier persona que no tome esto visceralmente, es un error. Por supuesto, y considero también importante acotar que durante los últimos 11 años, el año 2019 cierra con la menor cantidad de asesinatos de mujer en El Salvador. Roberto, en esa tabla, en la parte baja, donde están los municipios con 0 homicidios, está el emblemático Caluco, que durante 12 meses no registra ningún asesinato en el 2019. Y tan pronto como en el 2017, toda la prensa nacional e internacional estaba cubriendo la huida masiva de sus habitantes. ¿Qué te deja la parte baja de los municipios con 0? Yo también hice ese ejercicio de ver no recuerdo ahora la cifra exacta, pero en torno a 50 o 60 municipios que terminaron con, o 30 y pico. 32. Dentro de los municipios que terminaron con 0 homicidios en todo el año 2019, la inmensa mayoría son municipios de estos chiquitillos, en los que no debería, en un país sano, en un municipio de 1000 habitantes, no es que en un año no debería haber un homicidio, no debería haber un homicidio casi en un siglo entero, por ese volumen de población tan chiquito. Los municipios más poblados, dentro de los que tuvieron 0 municipios, el más poblado, según los datos que saqué yo, era Mercedes Umaña, en Usulután, y está también Caluco. Los dos sirven para lo mismo, porque los dos han sido, el más mediático fue Caluco, en Sonsonate. No recuerdo el año, dices que 2016, sí, pero 2017. Por ahí fue cuando se estableció, yo recuerdo la nota de mi compañero y amigo Carlos Martínez en El Faro, el primer campo casi que de refugiados por la violencia, que hubo que montar en el casco urbano, en unas instalaciones, en un polideportivo municipal, que estuvieron varios días, semanas, porque en varios cantones de Caluco la presencia de la 18, en este caso, era tan hostil y había hecho unas amenazas tan serias que un montón, docenas de pobladores, familias enteras, decidieron irse al casco urbano. De hecho, eso generó la recién aprobada ley de desplazamiento forzado. Exactamente. Y decía que el caso es muy parecido al de Mercedes Umaña. Yo conozco mucho esa zona porque mi esposa tiene familia en Berlín. Mercedes Umaña es yendo por la Panamericana, ya pasado en Usulután, de las curvas, ahí está el desvío que se tira hacia Berlín, en una curva que hay ahí con unas pasarelas y tal. Mercedes Umaña es el municipio que está ahí. Yo hice una crónica sobre Berlín hace ya unos añitos, 4 o 5 años, en la que, se llamaba No hay maras en Berlín. Y lo extraño de Berlín era que, estando rodeados de municipios con una gran incidencia del fenómeno de las pandillas, como eran Santiago de María, digamos hacia el otro lado, pero también Mercedes Umaña, tenía una gran incidencia, una gran presencia, en este caso de la Mara Salvatrucha, Berlín se mantenía en unas condiciones bastante sanas comparado con estos otros municipios. Resulta que este año Mercedes Umaña es el municipio más poblado de los que han tenido 0 homicidios. Y sí, son esas peculiaridades y esas singularidades que uno las puede detectar desde una computadora, pero que para buscar las respuestas hay que ir a la zona. Roberto, ¿qué sentiste tabular 0 homicidios, al menos confirmados en 3 días del año 2019, pendiente la evaluación de la mesa tripartita del homicidio, el día registrado con 0 homicidio en diciembre? Pero, ¿qué sentiste tú tabular 0 en tu gráfica?
Sí, es una sensación, a ver, como yo he masticado tanto este tema, El Salvador, para ser un país que no estuviera en epidemia de violencia, el máximo de homicidios que se deberían cometer cada día es 2. O sea, el promedio, no el máximo. Un promedio es, un día puedes tener 3, otro 1, y al final el promedio de esos 2 días te quedan 2. Como yo aspiro a que, no solo yo y mis hijas y mis nietas o nietos o lo que tenga, vivamos en una sociedad infinitamente más tranquila que la que tenemos en la actualidad, para mí debería ser mucho más normal que lo que es, y se debería hacer menos alaraca de la que se hace cuando se tiene un día con 0 homicidios, porque en un país de 6.7 millones de habitantes eso debería estar ocurriendo constantemente. Deberían ser más los días en un país de este tamaño, en el pulgarcito de América, en los que no tuviéramos homicidios que en los que tuviéramos. Esa es la situación ideal. Claro, venimos de hace 4 años, repetimos lo de 2015, días en los que teníamos 44 homicidios. Agosto del 2015 es un mes, en el que se cometieron 918 homicidios, un promedio de 30 diarios sostenidos durante un mes entero. Para que te salga un promedio de 30, ahí tiene que haber días de 15, los más bajos, de 15 o 20, y otros de 40, para que el promedio sea 30 durante un mes entero. O sea, de ahí venimos. Por eso son temas estos tan apasionados, tan ardientes, en el buen sentido de la palabra, que lo ideal, aunque sé que esto es como pedir peras al olmo, se dice en la tierra donde nací, lo ideal es que se analizaran con menos carga política, y política en el sentido político-partidario. Creo que este tema en particular, que es tan importante para esta sociedad, seguimos siendo una de las sociedades más violentas del mundo, debería abordarse muchísimo más sin esas fobias y filias que genera el gobierno de turno. En este caso tenemos a un presidente, se llama Nayib Bukele, una administración relativamente nueva, que ya casi vamos para el año, y lo ideal, creo yo, es que los abordajes desde la academia, desde la oposición, desde las entidades contraloras, como puede ser la Asamblea, la Comisión de Seguridad, deberían, creo yo, prescindir de lo partidario y de lo político, y de usar este tema en particular como arma arrojadiza. Y desde el gobierno igual. No deberíamos, creo yo que el gobierno debería repensarse muchas veces más de lo que lo hace a la hora de soltar las campanas al vuelo en estos temas en particular, y de hacer análisis que tienen el sesgo comunicacional, es decir, que tienen un sesgo de promoción de logros, y no se atiene tanto, bajo mi punto de vista, a los hechos. Roberto, quiero agradecerte el aceptar mi invitación. Ha sido un programa muy enriquecedor, con datos, con estadística, con lectura, con balance de lo que nos deja el 2019. No tuvimos la oportunidad de compartir sobre las proyecciones del año 2020, sobre la sostenibilidad del Plan Control Territorial, qué hay que avanzar, qué debemos tener como sociedad, como país, para poder hacer sostenibles estas cifras. Nos vamos a reunir en un corto plazo, de acuerdo a tu agenda, para poder compartir esa visión. Por el momento te agradezco mucho el poder compartir ese conocimiento, trasladarlo para toda la población, y poder que cada quien haga su lectura de acuerdo a las cifras oficiales. El agradecido soy yo, Ricardo, y también a la audiencia, el tema es muy importante, el tema nos afecta en el diario de vivir. Seguimos siendo, repito, una de las sociedades más violentas del mundo, y lo ideal es que estos temas los comencemos a ver de manera apartidista, si se quiere ver. Creo yo que hay unas cifras, hay una gente seria haciendo trabajos de respeto, hay también mucha gente, muchos actores haciendo ruido, y creo yo que al lector le corresponde también saber a quién escucha. Ha sido Roberto Valencia, periodista especializado en violencia y pandillas. Mi compromiso con usted,
amigo y amiga televidente, es traerle los mejores balances, acercarle la verdad, las cifras oficiales y el análisis balanceado para que usted tome su propia opinión. Bendiciones.